sean bienvenidos a este módulo de OncoHub Educación en el contexto de la campaña de lucha contra el cáncer de la mujer OncoHub 2023. Yo soy el doctor Iván Maldonado, oncólogo clínico con alta especialidad en cáncer de mama, y es un gusto para mí presentar a nuestra invitada, quien será la ponente de este módulo de oncología clínica, la doctora Verónica Salais Michaus. Ella es residente del tercer año de oncología médica del Instituto Nacional de Cancerología de México. Adelante, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación, principalmente al doctor Maldonado, OncoHub Mujer, y muchísimas gracias por la presentación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como ya nos hizo el favor de presentar el doctor Maldonado, yo soy la doctora Verónica Salay, soy residente de tercer año de oncología médica y el día de hoy, pues vamos a empezar ahora sí de lleno a lo que nos compete al tema del día de hoy, que sería cáncer de mama, un punto de vista general, sin embargo, sin hacer de lado la relevancia de este tema, sobre todo en el mes de octubre rosa. Aquí les presento una breve agenda sobre los temas que iremos tocando a lo largo de la charla. Vamos a empezar con una breve introducción, la epidemiología, y aquí me encantaría recalcar el impacto y la importancia de por qué todos los niveles de atención debemos de conocer todo el camino hacia un adecuado abordaje, diagnóstico y tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Asimismo, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo, el abordaje y el diagnóstico, es decir, cómo van a ver este camino no es tan sencillo como suena, y el tratamiento, así como terminar con un poco de lo que sería la atención multidisciplinaria en las pacientes con dicha neoplasia. Y bien, comenzando con la introducción, aquí me gustaría hacer una acotación pequeña sobre a qué se refiere el listón rosa, porque mucho se habla en octubre sobre el listón rosa, cómo es un símbolo de expresión de las pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos de dónde nace, de dónde surge este símbolo del listón rosa como una manera de expresión de las pacientes? Y pues bueno, el listón rosa en realidad no nació, esta caracterización de listones en realidad no nació inicialmente o primariamente para las pacientes con cáncer de mama. Fue algo adoptado por la oncología, ya que este tipo de representación mediante listones en realidad nació como un símbolo de recordatorio para los seres queridos que se encontraban en la milicia, mediante el símbolo de un listón amarillo. Posteriormente, en 1991, se adoptó el listón rojo, pero como apoyo a los pacientes con SIDA. Y es así como les muestro aquí en el primero de los cuadros, como en la década de los 90 igualmente, es cuando una paciente, Charlotte Haley, una mujer que fue una superviviente de cáncer de mama, comenzó a repartir estos listones rosas a manera de expresión y de concientización. Esta es una parte muy importante, ya que se añadía una nota en el listón rosa donde se mencionaba el presupuesto anual del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y cómo solo el 5% iba destinado a la prevención. Y es así como esta manera de expresión comenzó a crear eco en varias partes de Estados Unidos, y es así como posteriormente esta paciente creó una alianza con Evelyn Lauder, la vicepresidenta de los cosméticos Estée Lauder, que a su vez también fue una paciente sobreviviente de cáncer de mama, y es así como ante esta alianza se crea la Fundación para la Investigación en Cáncer de Mama. Y con todo esto es que la lucha contra el cáncer de mama se estandarizó o se creó el día conmemorativo para estas pacientes el 19 de octubre, que pues a la fecha es algo que ya es muy bien conocido tanto por médicos, pacientes y pues por todos los medios en general. Y bueno, aquí entrando ya de lleno, les muestro la arquitectura de lo que sería una glándula mamaria. Esto es importante porque debido a ello es importante en todos los niveles, porque aquí podemos ver cómo es importante tanto la autoexploración como la exploración clínica de las pacientes, y cómo aquí podemos ver cómo se pueden originar el crecimiento descontrolado que origina el cáncer de mama, como podemos ver aquí, ya fuera en los ductos, en los lóbulos, y cómo es importante, como pueden ver aquí en la arquitectura, eh, explorar toda la mama completa, bilateral, cuello y axila, como lo vamos a ver más adelante. Y bien, ¿por qué tiene tanta importancia el cáncer de mama hoy en día?
Pues porque como se los muestro aquí, va a ser el primer lugar en incidencia y el segundo lugar en mortalidad de acuerdo a la epidemiología de Estados Unidos. Aquí podemos subdividirlo en lo que sería el cáncer esporádico, es decir, que no se asocia a algún otro tipo de factor genético, familiar, hereditario, y el 10% que va a ser estos que les acabo de mencionar. Como pueden ver aquí, mayoritariamente los casos de cáncer de mama pues van a ser de origen esporádico. Sin embargo, va a haber factores que podemos modificar, como vamos a ver más adelante. Continuando con la epidemiología, igualmente lo que tenemos de la epidemiología de Estados Unidos, pues la mediana al diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama va a ser a los 63 años. Sin embargo, vamos a ver cómo en la práctica y en la vida cotidiana muchos pacientes ya se están diagnosticando edades más tempranas. Así que este punto es importante, sin embargo, no debe de sesgarnos para poder realizar todas las exploraciones y los abordajes en pacientes más jóvenes en caso de que se llegue a presentar. Y aquí también me encantaría recalcar cómo cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Como pueden ver en este cuadro verde, pues realmente las supervivencias a 5 años van a ser de 90 o más del porcentaje de las pacientes diagnosticadas, y es por ello que debemos de continuar con la lucha y cómo mejorar las condiciones para llegar a este camino con un adecuado abordaje diagnóstico y tratamiento. Aquí les muestro el contraste de la epidemiología, tanto de México, que esto también tiene mucha similitud con lo que sería todo Latinoamérica en general y el mundo. Podemos ver que el porcentaje de casos por estadio, si se fijan aquí en esta gráfica de pastel, mayoritariamente van a ser en etapas localizadas en el mundo, y cómo esto contrasta con México y Latinoamérica, en los cuales vamos a poder ver cómo las pacientes mayoritariamente se van a presentar en etapas localmente avanzadas, como pueden ver aquí, que serían esta gráfica de barras de las etapas 2 y las etapas 3. Y bien, ¿qué hay en cuanto a los factores de riesgo? Pues tenemos que estos se van a poder subdividir en dos, en modificables y no modificables. Y aquí es como se los enlisto en cuanto a las modificaciones que se pueden hacer por parte de las pacientes y en las cuales pues tal vez no podamos hacer ningún cambio, pero sí podemos participar en lo que sería la prevención. Los modificables, como pueden ver aquí, que sería la terapia de reemplazo hormonal, ausencia de lactancia, perdón, y algo que vemos que se está presentando más últimamente, que sería la edad del primer nacimiento de 35 años o mayor a y cómo las mujeres hoy en día van retrasando cada vez más la paridad. Obesidad y etilismo, que esto sí, pues es algo en lo cual se puede tener mucha injerencia en cuanto a la modificación de este factor. Y en cuanto a los no modificables, que serían la historia de cáncer, el género femenino, ser portadora de mutaciones o variantes patogénicas de algunos de los genes, los más conocidos BRCA1, BRCA2, la densidad mamaria y algunas cuestiones en cuanto a situaciones hormonales propias de la mujer, como una menarca temprana, menopausia tardía y la nuliparidad. Y bien, continuando con lo que sería la detección, pues vamos a tener que, de acuerdo a lo que se encuentra ya normado en las guías internacionales, pues va a ser el autoexamen mamario a partir de los 18 años, en los cuales se tiene que realizar 7 días después de la menstruación. Un examen clínico mamario anual a partir de los 25 años, la mastografía anual de tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Sin embargo, como mencionábamos hace un momento, esto no quiere decir o no exenta a las pacientes menores de 40 años de presentar cáncer de mama, y vamos a ver cómo va a haber indicaciones especiales para la realización de estudio en este tipo de poblaciones. En cuanto a la autoexploración mamaria, pues este es un tema que también se encuentra ya muy bien difundido en los medios. Sin embargo, es importante que como médicos conozcamos la secuencia de la autoexploración mamaria para poder dar la enseñanza a las pacientes de cómo lo realicen en casa. En el paso número 1, pues podemos ver cómo principalmente aquí se refiere a lo que sería la inspección, cómo aquí se tiene que ver la simetría, el complejo areola-pezón, cuello principalmente. En el paso número 2, cómo se tiene que hacer el cambio de posiciones, ya que vamos a ver que tanto la exploración clínica en consultorio como la autoexploración tienen que realizarse tanto en bipedestación como en sedestación.
Podemos ver cómo empieza la palpación alrededor de toda la glándula mamaria en un movimiento circular, como se puede ver en las imágenes, tanto en la 3, en la 4 y en la 5, y igualmente cómo se hace en las diversas posiciones. En cuanto a las características clínicas, pues vamos a tener que un tumor palpable en la mama se va a presentar hasta en un 15-30% de los casos. Es por eso que hacemos nuevamente énfasis en lo que serían el tamizaje en las mujeres asintomáticas y las poblaciones especiales en pacientes menores de 40 años. Así como sabemos que clínicamente el cáncer de mama, a diferencia de otras neoplasias, pues realmente no va a presentar una sintomatología muy florida. La gran mayoría de las pacientes van a presentarse en cuanto a un abordaje con un médico en cualquiera de los niveles de atención, refiriendo la presencia de una tumoración en la mama o en la axila. Vamos a tener que las enfermedades localmente avanzadas, como lo vamos a ver más adelante, pues estos ya van a ser tumores un poco más voluminosos en los cuales también se van a involucrar los ganglios y aquí ya puede haber igualmente cambios en la piel o tumores inflamatorios. Y la enfermedad metastásica, en la cual aquí pues puede presentarse de diversas maneras de acuerdo al sitio de metástasis. Ictericia, fracturas, etcétera, y como aquí tenemos que hacer el abordaje ampliado para los estudios de extensión. Y aquí les muestro en la imagen de la derecha, de acuerdo a los cuadrantes de la mama en relación al complejo areola-pezón, la mayoría de los tumores mamarios, como pueden ver aquí, se van a presentar en el cuadrante superior externo. Sin embargo, aquí la importancia de que no van a ser todos los casos y por eso se tiene que realizar una exploración clínica inicial adecuada. En cuanto al abordaje y al diagnóstico, pues vamos a tener que cuando ya una paciente realizó una detección y llega con el médico en cualquiera de los niveles, pues se tiene que realizar una historia clínica completa para detectar los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables que mencionamos anteriormente. La exploración física por parte del médico, en la cual va a incluir las mamas bilaterales, cuello y axilas. Posteriormente, como mandatoriamente se tiene que realizar una mastografía, más menos el ultrasonido mamario, y cómo de acuerdo a lo que nos reporte la mastografía podemos llegar a lo que sería la biopsia, el reporte patológico y cómo adicionalmente se tiene que hacer la inmunohistoquímica. Ahorita vamos a ver la importancia de esto, de seguir este camino. Y bien, únicamente como un breve recordatorio, el abordaje en cuanto a la exploración clínica por parte del médico, pues vamos a ver aquí en estas imágenes cómo esta va a ser un poco más exhaustiva a lo que sería la autoexploración mamaria que debemos enseñar a las pacientes. Aquí igualmente también se debe de hacer en las dos posiciones. Cómo se debe explorar bimanualmente todos los cuadrantes de la mama, revisar el complejo areola-pezón, la salida o no de secreciones por parte de las dos posiciones que les comentaba, cómo se debe hacer por cuadrantes igualmente, y vamos a pasar a las siguientes imágenes, donde ya pueden ver aquí cómo se realiza tanto la exploración de cuello como de axila, al igual en las dos posiciones, ya que dependiendo la posición en la cual se encuentra la paciente, puede haber retracción o no de estructuras anatómicas que pudieran sesgarnos la presencia de alguna lesión. Igualmente el cuello, como se los comento. Y bien, continuando con este abordaje, como lo vimos en el diagrama anterior, pues vamos a tener que la mastografía es el único método de imagen que ha disminuido o que ha tenido impacto en la mortalidad de las pacientes de acuerdo a la edad. Aquí podemos ver cómo hasta en un 40% en las mujeres de 50 a 69 años y entre 20 y hasta casi el 50% en las mujeres de 40 a 49 años. ¿Esto qué tiene de importante? Pues que nos va a favorecer el diagnóstico temprano. Y a veces surge mucho la duda o algunas pacientes deciden optar por retrasar el momento de realizar la mastografía por el miedo a la radiación. Y pues esto también ya está perfectamente estandarizado, que el cáncer inducido por radiación se va a presentar únicamente en una por cada 1000 mujeres tamizadas. Es decir, esto no debe o no tendría por qué retrasar la realización de las mastografías de acuerdo a lo estandarizado que mencionamos anteriormente. Y en cuanto a las indicaciones especiales, pues vamos a tener que
Estas van a ser principalmente dos, que van a ser las mujeres jóvenes con alta sospecha independientemente de la edad, y para ello es que debemos de hacer la adecuada historia clínica para tratar de identificar estos factores, no solamente para la realización de la mastografía a una edad más temprana, sino también para la canalización de una paciente hacia el genetista. La historia familiar, es decir, esta puede realizarse a partir de los 30 años o 10 años antes de la edad en la cual se presentó la enfermedad en el familiar más joven. Y aquí, sobre todo en primer mundo, también se puede considerar la alternancia de realización de estudios con resonancias magnéticas. Y en cuanto a lo que sería igualmente el ultrasonido mamario, pues vamos a tener que este es un complemento muy útil para la diferenciación de estructuras quísticas, poder valorar la vascularidad de las lesiones, la elasticidad tumoral y en caso de que haya tumores multicéntricos o multifocales, ya que esto también tiene una especial relevancia para la planeación quirúrgica de estas pacientes. El estado ganglionar también nos ayuda para esta evaluación en cuanto a todos sus niveles axilares, supra e infraclaviculares. Y la resonancia magnética en cuanto a otras indicaciones, aparte de lo que habíamos mencionado, son para pacientes que tengan un primario desconocido con metástasis en la axila, la evaluación de las recurrencias locales, en algunas ocasiones la respuesta al tratamiento y sobre todo no olvidar también que se puede presentar una paciente embarazada con cáncer de mama, ¿no? Y aquí también estos pues van a ser estudios que tengan seguridad para su realización. Aquí les muestro un poco de las imágenes que podríamos ver. Aquí en cuanto al ultrasonido, la resonancia magnética y cómo podemos ver cómo esto se va a traslapar de acuerdo a lo que sería la imagen anatómica, la imagen por mastografía y cómo lo podemos ver en una imagen por ultrasonido de acuerdo a la densidad mamaria, como lo podemos ver. Mamas densas y cómo de aquí se va hacia abajo, hacia las mamas que tienen más tejido graso. Y bien, ¿cómo se va a interpretar el resultado o el reporte de una mastografía? Pues vamos a tener el sistema BIRATS ampliamente conocido, en los cuales ya también tenemos perfectamente estandarizado cómo realizar el seguimiento de estas pacientes. El BIRAT 0, la categoría de BIRAT 0, pues va a ser insuficiente para el diagnóstico y aquí se requiere una reevaluación. En cuanto al BIRATS 1, este va a ser negativo para malignidad y las pacientes, tanto con BIRATS 1 que sea negativo o BIRATS 2 que sean hallazgos benignos, aquí les muestro cómo estas pacientes van a seguir sus mastografías anuales a partir de los 40 años. El BIRATS 3, que serían los hallazgos probablemente benignos con 2% o menos de probabilidad de malignidad, y como aquí ya empieza a cambiar un poco las indicaciones, que serían un seguimiento por imagen unilateral semestral y posteriormente anual bilateral, después por los 2 años siguientes. Y en cuanto a lo que sería el BIRATS 4, 5 y 6, es aquí es donde entra un poquito más la participación de todo el abordaje que estamos mencionando del equipo multidisciplinario, ya que en el BIRATS 4, como pueden ver aquí, se va a subdividir en A, B y C, de acuerdo a si es baja, moderada o alta sospecha de malignidad. Aquí les muestro de su lado derecho el porcentaje de malignidad de acuerdo a la categorización de BIRATS 4 y su subdivisión. Aquí vamos a tener cómo ya se requiere el uso de la biopsia. Y en el BIRAT 5, como pueden ver, también requiere la biopsia, ya que el reporte histopatológico va a ser la única manera de diagnosticar propiamente el cáncer de mama. Y en cuanto a BIRAT 6, cuando ya se cuenta con un diagnóstico histológico de malignidad o se encuentran a la espera del mismo. Pasando a lo que serían las indicaciones de biopsia, pues aquí les muestro los distintos tipos de biopsia que se pueden realizar y las principales indicaciones para el mismo. La biopsia por aspiración de aguja fina o BAF, que va a ser principalmente para lesiones quísticas, ganglios axilares, pero realmente van a ver que esta no se recomienda para los tumores primarios. La biopsia con aguja de corte, que es la preferida, que va a ser para las lesiones sólidas, como les menciono ahí, y algunos otros tipos de situaciones especiales, como las biopsias guiadas por imagen, como sería la categoría que les muestro abajo, en las lesiones que van a ser calcificadas sospechosas, asimetrías focales o distorsiones de la arquitectura que van a ser visibles únicamente con reconstrucciones o métodos más finos de imagen, como sería el añadir la tomosíntesis. Y por último, la biopsia quirúrgica, que
De todas estas sería la que menos sería la preferida. Sin embargo, esta se va a usar ya únicamente en las lesiones que no pueden ser biopsiadas por las técnicas anteriores. Y bien, una vez que se tenga el reporte de patología, este debe de contar con varios parámetros de acuerdo a lo que nos mencionan las guías internacionales de patología para poder continuar con el abordaje y la clasificación de las pacientes, ya que esto va a ser muy importante porque en cuanto al tipo histológico podemos tener los carcinomas ductales, los lobulillares, o como aquí también puede haber otros tipos de tumores propios de la mama, pero que aquí nos va a cambiar totalmente el tratamiento, como lo serían los sarcomas de la mama o los tumores neuroendocrinos, por ejemplo, también. Ahí la importancia de tener un adecuado reporte de patología. También aquí vamos a ver el grado de diferenciación celular, en los cuales vamos a poder ver cómo una célula se parece o se parece más o se parece menos a la célula que le dio origen, y esto le va a conferir ciertos grados de riesgo o de agresividad. Algunos otros componentes propios de la microarquitectura, como lo serían la invasión linfovascular, la invasión perineural y la infiltración por linfocitos, que esto también tiene algún impacto en algunas cuestiones del tratamiento de acuerdo a los subtipos. Y el Ki-67, que va a ser el índice de proliferación celular. Sin embargo, pues esto no lo es todo. Una vez que se tiene el reporte de patología, se tiene que realizar mandatoriamente también la inmunohistoquímica, porque este estudio adicional extendido es el que nos va a dar lo que sería, por decir de algún modo, el nombre y el apellido de la enfermedad, que esto tiene importancia muchísima, porque esto es lo que nos va a dictar cómo es que se va a llevar la planeación del tratamiento a la paciente de acuerdo a su subtipo. Y esto nos lo va a dar la inmunohistoquímica, porque nos va a expresar o a reportar los receptores hormonales, estrógenos y progesterona, que pues sabemos son las hormonas propias de la mujer. Y la sobreexpresión de la proteína HER2, como pueden ver aquí, positiva para 3 cruces, indeterminada, 2 cruces, en los cuales se tiene que hacer en algunas ocasiones algunos otros estudios adicionales para determinar si se corrobora la positividad o negatividad del HER2, o que tenga 0 o una cruz, que este va a ser un HER2 negativo. No vamos a ahondar mucho en esto, pero pues ya en la actualidad, con todo el advenimiento de la nueva información en cuanto a los tumores HER2, pues tenemos algunas otras subclasificaciones como HER2 bajo, HER2 ultra bajo, etcétera, pero pues bueno, van a ver que el estudio de cáncer de mama podría tomarnos muchísimo hablar de esto. Muy bien, y es así como vamos a tener los subtipos moleculares en cáncer de mama, como se los muestro en la siguiente tabla, que serían los tumores luminales A y B-like, que estos característicamente van a ser tumores que expresen receptores hormonales. De acuerdo a lo que sería un tumor A o B-like, las diferencias, como pueden ver aquí, pues van a ser el grado de expresión de los receptores hormonales y el índice de proliferación celular, así como tumores que, como lo serían, por ejemplo, un tumor luminal A-like, que va a tener un grado histológico 1 y que van a ser característicamente HER2 negativos. Los tumores B-like, que igualmente van a expresar receptores hormonales, pero tal vez en un menor porcentaje, a diferencia de los tumores luminal A-like, van a tener un índice de proliferación más alto y grados histológicos más altos igualmente. Aquí también puede ya entrar la subclasificación de que sean tumores que también puedan ser positivos para HER2, y lo que sería la columna de abajo, que serían los tumores HER2 puros, es decir, que no van a tener expresión de receptores hormonales, pero sí van a tener positividad para la sobreexpresión de la proteína HER2. Y por último, los tumores triple negativos, en los cuales van a ser negativos para las 3 características principales, que sería la expresión de los receptores tanto de estrógenos, de progesterona y HER2. Y en la gráfica de pastel que les muestro a continuación, aquí también tiene importancia de acuerdo al subtipo, qué tan frecuentemente se van a presentar los tumores. Y vemos que mayoritariamente van a ser tumores que expresen receptores hormonales. Posteriormente vamos a tener aquí en las rebanadas de pastel un poco más pequeñas los tumores que serían HER2 puros y los tumores que serían triples positivos.
Continuando con la estadificación de las pacientes con cáncer de mama, pues vamos a tener que todo lo que vimos anteriormente tiene mucha importancia para poder llegar a poner el nombre y el apellido de la enfermedad. Tenemos el ampliamente conocido TNM, de acuerdo al tamaño tumoral, los ganglios y las metástasis a distancia, en los cuales podemos ver cómo aquí podemos ir subdividiendo los tumores de acuerdo a lo que encontremos en la exploración clínica. Tumores in situ, los tumores T1-MI que van a ser menores de 1 milímetro. Y si se fijan cómo aquí tenemos que importantemente complementarlo con el estudio de imagen, ya que los tumores T2 son, a partir de T2 son los que se van a detectar clínicamente. Como aquí puede haber, de acuerdo al T1, la subdivisión en tumores que van a ser pues propiamente menores a 2 centímetros, los T2 que van a ser tumores de 2 a 5 centímetros, perdón, los tumores T3 que van a ser mayores a 50 milímetros en su diámetro y los T4 en los cuales ya como pueden ver aquí en las imágenes ya puede haber involucro de la piel, ulceración y los nódulos satélites. El T4C que va a ser una combinación de los anteriores y el carcinoma inflamatorio o T4D como pueden ver aquí, cómo se puede ver ya involucrada ampliamente la piel. En cuanto a los ganglios, pues vamos a tener la subdivisión igualmente de acuerdo al tipo de cadena y la presencia o no de la positividad para estos, en los cuales aquí los N1 van a ser metástasis en los ganglios axilares ipsilaterales. Estos todavía van a ser móviles y se van a encontrar en los niveles 1 y 2, como lo podemos ver en la imagen. Los tumores N2 N2A, en los cuales vamos a tener que van a ser los ganglios linfáticos axilares adheridos entre sí u a otras estructuras. Los N2B, que van a ser ganglios mamarios internos ipsilaterales al tumor, detectados clínicamente y en ausencia de metástasis en otros niveles. Los tumores N3A, que van a ser la metástasis en los ganglios infraclaviculares ipsilaterales, los N3B, que van a ser en la cadena mamaria interna y en los axilares ipsilaterales, los N3C que van a tener ya involucro en los ganglios supraclaviculares ipsilaterales. Y por último tenemos lo que sería la M para la determinación de metástasis a distancia o no, las cuales vamos a tener la evidencia o no de la metástasis a distancia. Y con toda esta información es como podemos subdividir las etapas del cáncer de mama. Vamos a tener que las etapas tempranas pues van a llegar hasta la etapa 2A y como a partir de la 2B vamos a tener los tumores que van a ser localmente avanzados y finalmente la etapa avanzada que van a ser tumores que tengan la M1 positiva que se clasificarían automáticamente independientemente de los otros factores en etapas 4 o avanzadas. Y esto va a depender mucho del tratamiento igualmente. Y bien, pasando a lo que serían las generalidades del tratamiento, porque, bueno, esta es una parte muy interesante, muy enriquecida y que está en constante cambio. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, pero yo creo que es la parte más compleja de la charla. En cuanto al abordaje para la toma de decisiones al inicio del tratamiento, pues vamos a tener que, en cuanto a lo que sería el equipo multidisciplinario, no solamente el oncólogo médico va a tener la participación, sino que esto va a ser un gran equipo, como lo pueden ver aquí, en los cuales vamos a incluir pues al oncólogo médico, al cirujano o ginecólogo oncólogo, al radiooncólogo, al genetista, a los patólogos oncólogos y una parte importante, en el aspecto tanto psicológico, estético y para las pacientes jóvenes, lo que sería el apoyo de los biólogos de la reproducción y los cirujanos plásticos. Y como aquí, también de acuerdo a todo lo que sería el equipo, pues no olvidar enfermería, nutrición, trabajo social y principalmente cuidados paliativos, sobre todo para las pacientes en etapas avanzadas. Ahora, ¿qué consideraciones se deben de tener para la toma de decisiones en cuanto al tratamiento? Pues van a ser la carga tumoral, la localización de los tumores, la biología tumoral, y es por ello que es muy importante que antes de que tomemos la decisión del tratamiento, pues tengamos toda la información previa, es decir, qué subtipo de tumor es, la edad de la paciente, las comorbilidades y preferencias de las mismas, y una cuestión muy importante hoy en día, la cuestión de la fertilidad en las pacientes jóvenes. Es decir, cómo tenemos que tomar todo esto en cuenta antes, ya que si se nos presenta una paciente joven que tenga
deseos de fertilidad, tenemos que platicar con los biólogos de la reproducción y todas las técnicas de preservación antes de iniciar el tratamiento. Asimismo, ¿cómo lo podemos englobar en tal vez 3 factores como generales, que serían los clínicos, los anatomopatológicos y en algún tipo de pacientes los factores genómicos? Y bien, en cuanto a rangos muy generales, pues van a ser las etapas tempranas, las cuales principalmente puedan ser llevadas a cirugía de inicio y de acuerdo al resultado de patología, evaluar si se tiene que añadir algún tipo de terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia. En cuanto a las etapas localmente avanzadas, aquí, de acuerdo a los subtipos y a todas las consideraciones que ya vimos anteriormente, sin embargo, aquí también lo que se hace es dar quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía para poder hacer una disminución del tamaño tumoral y que pueda haber una mejor planeación quirúrgica. Las enfermedades avanzadas, en las cuales aquí también el tratamiento sistémico se llama de tipo paliativo, ya que en estas etapas de la enfermedad, pues desgraciadamente no va a ser posible la curación, únicamente el control de la enfermedad. Y no olvidar, como les menciono en la parte de abajo de la diapositiva, la inclusión de las pacientes a estudios clínicos, ya que esta es una gran oportunidad para todas las pacientes, para el conocimiento médico y para el aporte también a los cambios que hay constantemente en los tratamientos en oncología. Algunos conceptos básicos que me gustaría recalcar también sobre los tipos de quimioterapia que se emplean en los tratamientos de las pacientes. Como ya lo vimos en el diagrama anterior, la quimioterapia neoadyuvante, que esta va a ser el tratamiento o quimioterapia que se emplee previo a la cirugía. La quimioterapia o tratamiento adyuvante, que va a ser posterior a la realización de una cirugía. La quimioterapia de inducción, en la cual esta va a ser en tumores que tal vez no sean de inicio resecables, entonces se quiere realizar como el downstaging del tumor para lograr la resecabilidad, o en algunos otros escenarios también la quimioterapia de inducción se puede utilizar en pacientes que se presentan con enfermedades avanzadas o etapa 4, sin embargo que hay poca carga de la enfermedad y tal vez sea posible, dependiendo de la respuesta de las pacientes, ser llevadas a un control local quirúrgico. Y la quimioterapia paliativa, que como ya les mencioné anteriormente, esta es para la enfermedad avanzada. En esta diapositiva les muestro cómo la historia en el tratamiento del cáncer de mama pues ha ido cambiando constantemente y cómo hemos podido ir incrementando estas supervivencias y no solo esto, también la calidad de vida, que es muy importante. Aquí en este gráfico pueden ver también cómo es importante diferenciar los subtipos moleculares en cáncer de mama, porque aquí va a determinar en cierto modo la agresividad de la enfermedad. Como podemos ver los tumores luminales o los tumores HER2, como las supervivencias cuando aún no se empleaban tratamientos sistémicos, es decir, que las pacientes únicamente eran llevadas a cirugía, como estas curvas a lo largo del tiempo pueden ver cómo caen. Sin embargo, al contraste de lo que vemos en esta otra parte de la diapositiva, de no emplear quimioterapia a ir ajustando los esquemas con el conocimiento y esta constante evolución del conocimiento, cómo hemos podido mejorar las tasas de supervivencia de las pacientes y saber que hoy la quimioterapia continúa mejorando los desenlaces en el cáncer de mama temprano y que pues va a jugar una piedra angular en el tratamiento en todas las etapas. Ok, una vez que ya conocimos lo que es la enfermedad, lo que es la enfermedad y los distintos tipos de quimioterapias o tratamientos que se pueden emplear, aquí me gustaría únicamente recalcar a quién se le debe de ofrecer quimioterapia neoadyuvante y por eso es que se debe hacer todo este abordaje multidisciplinario para poder lograr los mejores desenlaces en las pacientes. Y como no siempre, la cirugía debe de ser primero. En cuanto a pacientes que sean operables, como lo podemos ver aquí, las histologías más agresivas, que en este caso serían HER2 y triple negativo, serían las que se benefician más de dar quimioterapia neoadyuvante. Aquí los esquemas van a ir cambiando también de acuerdo al subtipo histológico. Pacientes que tengan deseo de conservación de la mama o pacientes que ya tengan presencia de enfermedad ganglionar positiva. Y las pacientes, como lo mencionábamos antes, las que sean no operables de inicio,
que tengan tumores inflamatorios, es decir, que ya involucre ampliamente la piel, una alta carga tumoral, es decir, tumores que sean tumores voluminosos, que tengan ulceraciones, que incluyan la piel, que involucre varias cadenas ganglionares, como lo sería una estadificación N3 y los tumores pues, que anteriormente nos referíamos, o los tumores T4. Las guías internacionales, aquí les muestro el algoritmo de las guías europeas, son las que nos dictan de acuerdo a los distintos puntos que ya hemos ido evaluando a lo largo de la plática, la toma de decisiones para ir llevando de la mano el tratamiento de la paciente. Tumores menores de 2 centímetros, pacientes que se encuentren en condiciones óptimas y que no tengan algún tipo agresivo o fenotipo agresivo de cáncer de mama pueden ser llevadas a cirugía de inicio. Sin embargo, nunca olvidar la evaluación del reporte histopatológico, ya que este nos va a dictar si necesitamos agregar tratamiento extra, es decir, quimioterapia adyuvante, la terapia anti-HER, radioterapia o, como podemos ver acá, la hormonoterapia. Tumores que sean mayores de 2 centímetros y que la paciente tenga, por ejemplo, deseo de conservación de la mama, que querramos hacer el mayor downstaging del tumor posible, o subtipos agresivos como lo serían triple negativo HER2 o involucro de la axila, como lo vimos en el diagrama anterior, van a ser las pacientes que preferentemente vamos a llevar a tratamiento sistémico neoadyuvante. Y si tiene una adecuada respuesta, volvemos a lo mismo de la reevaluación con el reporte histopatológico y también la evaluación clínica van a poder ser llevadas dependiendo el tipo de respuesta, ya sea una cirugía conservadora o en los casos de que no tengamos una adecuada respuesta, las mastectomías, más o menos como podemos ver con apoyo de los cirujanos plásticos, la reconstrucción. Y pacientes que no tengan deseos de conservación o que técnicamente no sea posible, pues van a ser llevadas a la mastectomía y de igual modo no olvidar, recalco nuevamente cómo es importante la evaluación posterior a la cirugía. Es decir, la cirugía no es el fin del tratamiento, tenemos que continuar evaluando los factores de riesgo posterior a la cirugía o posterior a la evaluación post-neoadyuvante. Ahora, en cuanto a la guía para la toma de decisiones de enfermedad avanzada, pues aquí va a ser como pasarnos a otro algoritmo diferente debido a que este va a ser otro tipo de pacientes y otros objetivos diferentes, ya que como lo mencionamos, pues estas van a ser pacientes en las cuales se busca la mejoría de calidad de vida y la paliación. Aquí importante de acuerdo también al subtipo, es decir, el subtipo nunca se nos debe de olvidar porque este siempre va a tener lo que nos marque las pautas de tratamiento. También aquí se involucra igualmente el estado de la menopausia, la edad de la paciente, la decisión de la paciente, las comorbilidades. Aquí igualmente en la enfermedad avanzada ya tenemos el empleo, el uso de los biomarcadores para dirigir el tratamiento. Los periodos libres de enfermedad. Aquí nos queremos referir a, por ejemplo, si una paciente se nos presentó con una enfermedad temprana y luego recayó y la recaída fue sistémica, qué tanto periodo pasó desde que la tratamos la primera vez a la recurrencia, porque eso también nos habla de los puntos de agresividad de la enfermedad y asimismo los tratamientos previos. Esto aplica únicamente a pacientes que hayan sido tratadas de una enfermedad temprana de inicio, porque también hay que recordar que tenemos a las pacientes que son metastásicas de nuevo. Y aquí crisis viscerales pongo un punto muy importante en oncología, las pacientes que van a tener afectación de un órgano, en los cuales aquí puede haber que ponga en riesgo su vida debido a que van a ser pacientes con mucha carga tumoral y altamente sintomáticas, en los cuales aquí sí hay que emplear un tratamiento de manera prioritaria. Y bien, aquí me gustaría, una vez que ya vimos las generalidades del tratamiento, tanto para pacientes con enfermedad temprana, localmente avanzada y avanzada, puntos importantes para ahora sí que para todos los niveles de atención en medicina, que serían los efectos adversos y principalmente los datos de alarma, ya que pues no es infrecuente que las pacientes presenten alguno de estos signos o síntomas que para el oncólogo pues van a ser de alta alarma, pero no hay que pasarlos por alto. Es decir, saber reconocerlos para poder saber enviar a las pacientes a tiempo. Principalmente los efectos que puede haber secundarios al empleo de la quimioterapia van a ser náusea, vómito, diarrea, alopecia,
puede haber falla renal o tubulopatías asociadas a los tratamientos, principalmente a los platinos, la falla ovárica y cómo por eso recalco otra vez la importancia de tratar en conjunto a la paciente y escuchar sus deseos para principalmente pacientes jóvenes con deseo de fertilidad. La anemia, infecciones o sangrados, esto principalmente por la afectación a las diversas líneas celulares, y esto pues lo vamos a ver nosotros principalmente obviamente en los laboratorios de leucopenia, anemia, trombocitopenia, ¿no? De acuerdo a los esquemas igualmente. Principalmente en el uso de antraciclinas o los tratamientos para anti-HER para pacientes HER2 positivas, que van a hacer la disminución del porcentaje de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y como aquí, de acuerdo al tipo de tratamiento que vayamos a emplear, se debe de hacer un abordaje también de las pacientes en cuanto a la salud cardíaca previo al inicio del tratamiento y durante, porque igual esto puede ser, todo esto que les acabo de mencionar, pues son cosas dinámicas, ¿no? Y otro punto muy importante que a veces también se pasa por alto, que es la fiebre, debido a que estas pacientes, tanto por, ya vimos, la afectación a las líneas celulares, pues pueden presentar neutropenia y con ello puede haber una neutropenia febril y esto sí puede poner en riesgo la vida de las pacientes. Es por ello que nunca hay que pasar por alto la fiebre en una paciente que se encuentra en tratamiento activo oncológico. Y aquí únicamente recalcar otros datos de alarma, como serían otras cosas que también pueden pasarse por alto, que serían la diarrea, ¿no? Cómo la deshidratación nos puede impactar también en una falla renal, la pobre ingesta oral de las pacientes y cómo, de acuerdo al tipo de esquema que se vaya a emplear, nosotros damos tratamiento sintomático. Sin embargo, si a pesar del tratamiento sintomático la paciente persiste con estas molestias, es también otro dato de alarma muy importante para canalizar a la paciente de manera inmediata. Y bien, en cuanto a la atención multidisciplinaria, pues aquí me gustaría presentarles cómo es que todo el conocimiento que hemos visto a lo largo de todos estos años en cuanto al estudio de cáncer de mama, pues nos ha creado más necesidades, ¿no? También, como lo sería el entendimiento de todos los puntos de la enfermedad que pudimos ver anteriormente. Y es por ello que han surgido varios proyectos de atención a las pacientes. Como pueden ver aquí, las sociedades internacionales, aquí les muestro de su lado izquierdo la Sociedad Europea de Oncología, cómo ha creado guías para las pacientes, tratando de responder las dudas principales que se pueden presentar antes de la consulta, durante y después, es decir, cuando la paciente ya se encuentra en el tratamiento activo, para poder que la paciente tenga un mejor entendimiento de la enfermedad y podamos evitar todas las complicaciones asociadas al tratamiento que ya vimos anteriormente. También han surgido varios podcasts en los cuales se intenta también concientizar tanto a los pacientes, a las familiares y poder crear un canal de comunicación adecuado de médico y paciente. Aquí de su lado derecho les muestro la coalición del estudio en cáncer de mama, en la cual aquí es una plataforma muy interesante en la cual todas las asociaciones que se encuentran en nuestro país, hablo por México, la subdivide de acuerdo a los estados para que las pacientes que necesiten algún otro tipo de apoyo, quieran incorporarse a los grupos de apoyo, puedan buscarlo y acudir con las asociaciones pertinentes. Y como de manera internacional también, como les muestro aquí, la manera en la cual las pacientes han podido plasmar cómo entienden y cómo se sienten ellas con su enfermedad. Como pueden ver aquí, pues hay varias galerías, digo, les muestro solo una, pero pues hay muchísimas sobre las maneras de expresión, principalmente por arte. Aquí en esta plataforma que les muestro aquí, está abierta para tanto ver como subir los proyectos de cada paciente. Aquí podrán ver pinturas, proyectos de fotografía, etcétera. Y bien, con todo esto que ya tocamos a lo largo de la charla, pues como les digo, tenemos muchas respuestas, pero también nos surgen muchas preguntas, ¿no? Y también tenemos necesidades no resueltas. Aquí alguna manera de verlo sería como este camino.
este camino con todas las curvas en las cuales es más difícil llegar a un adecuado abordaje, diagnóstico y tratamiento de las pacientes, también con toda la ola de información que tenemos. Y cómo es que la idea o lo que queremos es que sea un camino como el que les muestro aquí, sin todas esas dificultades y que sea lo más pronto para todas las pacientes. Y es entonces como surge la idea sobre la importancia de la creación de una línea rosa. Aquí les muestro este esquema en los cuales hay que unir esfuerzos para poder realizar una línea rosa. ¿A qué me refiero con esto? A poder crear como todo el algoritmo de este seguimiento de las pacientes que les acabo de mencionar, para cómo poder llegar a un adecuado diagnóstico, que sea el diagnóstico lo más temprano posible, la adecuada referencia a los pacientes, a los especialistas pertinentes y poder llegar a un tratamiento oportuno, a un tratamiento adecuado y a un tratamiento que nos brinde los mejores resultados. Les agradezco mucho la invitación nuevamente, les agradezco su atención y como para finalizar ya la plática, me gustaría invitarlos a todos a que escuchen un podcast en el cual es un proyecto que tenemos con mucho cariño, el doctor Ramírez, el doctor García y su servidora. Se los muestro aquí, es Infundiendo Mentes en Spotify. Eh, Les comento nuevamente, este es un proyecto con mucho cariño, tanto para pacientes, para familiares de pacientes y pues para el público en general, también para nuestros colegas médicos, ya que aquí lo que buscamos es justamente eso, tener una información adecuada para las pacientes que a veces tienen miedo, tienen la incertidumbre o no saben a veces con toda la avalancha de información que les damos en la consulta, cómo aterrizar sus dudas. Me gustaría mucho que nos acompañaran. Ahí también tenemos en el podcast una encuesta sobre los temas que les gustaría que siguiéramos abordando en el podcast. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salais, por la excelente exposición. Agradezco su participación en este módulo de OncoHop Educación y todas las preguntas que tenga el auditorio, el público y los interesados se van a responder a través del correo electrónico de OncoHop Mujer, que es oncohopmujer@gmail.com. Muchas gracias. OncoHop Mujer. Alta especialidad oncológica.